Hola a todos. El día de hoy les traigo un tema muy importante que son las claves de argumentación. La idea es que a partir de un ejemplo empecemos a evaluar tres de estas. Por consiguiente, vamos a ver el capítulo de una novela que se llama Teresa. Esta es una novela mexicana en la cual se presenta una situación en un salón de clase. Yo les recorté el video para entrar en situación, pero les comento. Una de las compañeras hace un escrito, un apunte en el tablero en contra de esta persona. Es allí donde empieza el proceso de argumentación para su defensa y es donde debemos evaluar las clases de argumentación que se están manejando y a partir de allí hacer este proceso. Hay que tener en cuenta que no todas las opiniones, no todos los conocimientos o no toda la vida cotidiana son iguales. A partir de que tenemos vivencias, tenemos conocimientos. A partir de allí empezamos a trabajar en esa argumentación que es importante a la hora del manejo de información, como sucede en nuestra carrera. Entonces vamos a ver el video y ya volvemos para hacerlo, el proceso de las tres argumentaciones que vamos a manejar hoy. En este caso no podemos hablar de ningún juicio, porque no existe el delito que dé base al mismo. Aquí se me acusa de tener una relación muy íntima con el profesor de la Barrera y que recibo su ayuda a cambio de favores personales. Señor juez. Sí. ¿Y cuáles son las pruebas? Las supuestas pruebas son que tengo una computadora nueva y que me sé todas las respuestas a lo que el profesor de la Barrera pregunta en clase. En este planteamiento tan torpe e insostenible se delata la autora, aunque pretenda mantenerse anónima. Ignora que tener una relación íntima con alguien mayor de edad y libre no es un delito en nuestros códigos. Y se olvida de que cualquier acusación debe ser probada con testimonios, documentos o evidencias, pero probadas. Cualquier ofensa que se lance para enlodar a alguien y que no se sustente en algo sólido, verdadero, no pasa de ser una mera difamación. Y eso, aunque es una infamia, en nuestro Código Penal ya no es un delito. ¿Me equivoco, señor juez? No. Adelante. La parte acusadora duda de mi capacidad intelectual, cuando lo único que me ha permitido estar en escuelas como esta, a pesar de no tener dinero, son precisamente esfuerzo y en lo que a mí se aplica y da inteligencia. Ya que la parte acusadora fue incapaz de presentar una sola prueba, ni un voucher, ni una factura de que mi computadora me la regaló el licenciado, y tampoco tiene pruebas de que yo tenga intimidad con él, le pregunto a la parte acusadora: si yo compruebo que fue otra persona quien me regaló mi computadora nueva, ¿te cambias de salón y dejas de molestarme? ¿Y yo por qué? Aida. ¿Usaste la misma letra? Bueno, como pudimos observar en el video, el proceso que inicia es dándole una conclusión o mostrando la situación para así empezar a argumentar. El argumento corto de Teresa es mostrar esa manera que se oculta la persona que creó la situación y a partir de allí da como esas premisas de la situación para abordar una argumentación más clara. Formación, ella empieza a generar esos argumentos indagatorios y a partir de allí también mostrar la situación. ¿Cuáles son los argumentos de ella? Ella se va por la parte emotiva, que es algo claro que en algunas situaciones no es bueno usar, pero ella lo hace para demostrar que no por su situación económica no pueda obtener buenas notas y que no pueda llegar a adquirir dicha computadora. Además, empieza como a organizar sus ideas, a dar libre vía
a esa información a través de contraejemplos como la situación del docente, que él es una persona adulta, libre, y que el código como tal no le niega una situación como esta. Además, teniendo en cuenta que ella hace un proceso de que no hay información clara, no se presenta la persona que está acusándola de dicha situación y que ella simplemente está llevando a cabo su proceso formativo y que tiene derecho, como cualquier otra persona, a tener su computadora. Ella establece que no hay algo que compruebe lo contrario. Ella habla sobre la situación de que no está firmado como tal el texto y con base a eso, ella empieza a dar sus argumentos y empieza a trabajar. A partir de esta información, ella genera ese argumento de analogía y es donde, al no encontrar respuesta de la parte acusatoria, ella inicia su proceso de conclusión con un argumento muy claro y es la situación del cuaderno y la letra. O sea, la letra es la misma que se establece en el tablero y es a partir de allí donde ella concluye su argumento ya basada en los otros argumentos tratados como la argumentación corta, la de ejemplo y la de contraejemplo. La de ejemplo tenemos que tener en cuenta que se presentaron varias, pero yo tomé mucho la parte legal, la parte de cómo ella usa la emotividad. Entonces, a partir de allí se da esta situación. Además, tenemos que tener en cuenta la situación se presenta adversa a la clase y es un momento donde ella pone en práctica lo que ha aprendido en clase porque es un ejercicio de ejemplo y es asimismo que nosotros tenemos que aprender a argumentar en nuestra profesión. La comunicación social y periodismo es de responsabilidad. El manejo de información debe ser lo más veraz posible. Obviamente manejando la subjetividad, algo muy difícil porque somos seres muy pasionales que nos dejamos a veces enfocar en el tema, sino porque es lo que nos alinea. Y es allí donde debemos empezar a trabajar el proceso de manejo de información con una argumentación eh, para poder llevar ese proceso claro en nuestra carrera, en nuestra vida cotidiana. Usualmente, y lo digo, a veces me pasa, soy una persona muy pasional que se deja llevar por el tema, por la situación, pero es un proceso que tenemos que aprender a manejar, a cambiar y a empezar a indagar un poco más para así no cometer errores. Como seres humanos pecamos, pero también adquirimos experiencias. Y como le decía, la experiencia, la vida cotidiana hace y nos ayuda a lograr establecer un poco más esa corcondancia de manejo de información. Entonces, esa es la idea, empezar a trabajar en ese proceso de argumentación a partir de los ejemplos, a partir de los contraejemplos, a partir del manejo de la información, de las analogías, que es algo muy importante. Y toco aquí mismo el tema del libro que me parecía muy importante, que es la parte de no por, o sea, porque las personas no van al médico, no sé qué, y el ejemplo del carro, ¿sí? El carro se lleva al taller cuando ya no hay nada que hacer y no a un mantenimiento preventivo, que lo mismo sucedería en nuestra salud. Entonces yo creo que en la comunicación social y periodismo pasa lo mismo y es empezar a tener ese manejo de información, empezar a alimentarnos para que podamos hacer un proceso claro. Entonces, a partir de la investigación, de la lectura, de esa investigación, empezamos a tener muchos argumentos para trabajar
en un tema específico. Si a mí me apasiona lo político, empezaré a trabajar toda la parte política. ¿Y cómo lo hago? Alimentándome de información para tener argumentos en qué basar mi noticia. La misma la parte deportiva. Si a mí me gustan los deportes, debo conocer de reglas, debo conocer de historia, debo conocer de todo el tema rodeado de los argumentos. Entonces, creo que el ejemplo de Teresa nos lleva a eso, a que cuando ponemos en práctica nuestros conocimientos a partir de argumentos reales, podemos llevar a cabo un proceso de feedback, de debate o de simple manejo de información. Eso es todo por hoy. Gracias.